días. Les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Estamos continuando con esta serie que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos toca Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 20. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 20. Esa hojita que le han dado, ¿la vieron? Bueno, ahora no la vean más, ¿tá? Porque es para su casa, ¿tá? Es para su casa, para que podamos aplicar a el mensaje que vamos a tener ahora. Bien, ahora abra su Biblia, Hechos capítulo 14, versículo 8, y esta mañana voy a usar la nueva traducción viviente, la NTV, y vamos a leer esta historia interesante. Luego vamos a tratar de entender la historia y sacar una aplicación práctica para cada uno de nosotros. La voy a leer en la versión NTV que dice así. Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante. Dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aun con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Señor, gracias por esta mañana. Señor, tu palabra es como una espada de dos filos que entra a nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos y las motivaciones del mismo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más difíciles en las relaciones humanas es la comunicación. Es la comunicación. En todo tipo de relaciones. Relaciones ya sea de pareja o relaciones con amigos o la familia. Y muchas veces en la comunicación sucede algo. Que nosotros decimos, o sea, el emisor dice algo, pero el oyente
escucha lo que quiere escuchar. O sea, uno dice algo, pero la persona que escucha lo que quiere escuchar. En esta historia vemos cómo el Evangelio llega a una ciudad, el Evangelio es predicado. Sin embargo, estas personas interpretan el Evangelio y lo que el Evangelio significa de acuerdo a sus propios parámetros. Vamos a ver esta historia y lo vamos a dividir en 4 actos. ¿Está? ¿Me siguen? El primer acto lo encontramos en el versículo 8 en adelante. Vemos la sanidad del hombre. Dice que Pablo y Bernabé estaban en esta ciudad que se llamaba Listra y de repente Pablo toma nota de que había un hombre que era lisiado de nacimiento, o sea, es decir, no podía caminar desde su nacimiento. Ahora, ¿cómo se imagina usted la vida de un discapacitado en el primer siglo? Un hombre que no podía caminar. No había silla de ruedas, no había muletas. ¿Qué tenía que hacer alguien que no podía caminar? ¿Qué podía hacer más que estar sentado? Arrastrarse. ¿Bien? Ahora, arrastrarse, digamos, de hecho la palabra arrastrarse denota que humillación, ¿no? Una persona, ya vas a venir, vas a volver arrastrada a pedirme perdón. ¿Tá? Denota un acto de humillación. Bueno, esa era la situación de una persona que estaba lisiado, que no podía caminar. Entonces, Pablo y Bernabé, que estaban predicando el mensaje de la buena noticia del Evangelio, toman nota de esto. Dice el pasaje dice que Pablo ve fijamente y se da cuenta que el hombre tenía fe y de repente en voz alta le dice, levántate. Y este hombre se levanta. Sucede un milagro. La verdad que no entiendo esto de que Pablo vio que el hombre tenía fe. No sé cómo Pablo vio y se dio cuenta que tenía fe. ¿Está? Pregúnteselo a Pablo. Lo que sí vemos es que la fe, Jesús dijo, la fe mueve montañas. ¿Hace falta tener una fe muy grande? No. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Para ser una fe que produzca cosas. Como un grano de mostaza. Usted sabe que si yo tuviera un grano de mostaza aquí en mi mano, a ver, ¿usted no lo vería? ¿Por qué? Porque es muy chiquito. ¿Alguien vio, saben cómo es el grano de mostaza? Bueno, es muy chiquito. La situación es que Pablo vio en este hombre y se produjo el milagro. Ahora, ¿por qué se producen los milagros? Yo creo que vemos 2 razones en el Nuevo Testamento. Primero, siempre que vemos que Dios produce un milagro, es una manifestación de su amor. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía compasión de la gente. Jesús no estaba solamente mostrando un show. Jesús realmente amaba a la gente y cuando veía a alguien que estaba sufriendo por una enfermedad, el reino de Dios se manifestaba en esa persona y Dios lo liberaba. Y acá Pablo, al predicar el Evangelio, está siguiendo los pasos de Jesús. Jesús, Dios ha venido a traer libertad y también a veces de las enfermedades físicas. Pero el milagro no es solamente eso, sino que va más allá. Fíjense en el pasaje anterior, en Hechos capítulo 14, versículo 3, dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Bien, los apóstoles estaban predicando. Y fíjense lo que dice, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darle poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Cuando el Evangelio se predicaba, Dios demostraba que era auténtico, era decir, que era verdadero y que detrás de eso había un Dios que estaba dándole poder al producirse los milagros.
Entonces, este hombre es sanado. Ahora, lo que sigue es la interpretación del evento. Lo que esta gente entiende. Volvemos de vuelta. A veces uno dice una cosa y el que escucha lo que quiere. ¿Bien? Cuando la gente ve el milagro, ellos ven el milagro, lo que dicen es lo siguiente. Dice, estos dos son los dioses que han tomado forma humana. El que está callado, que es Bernabé, es Zeus. Y el que habla es Pablo, es Hermes. ¿Está? Bien. Vamos a hablar brevemente un poco de la mitología griega. Bien, los griegos tienen muchísimos dioses. Le voy a hablar brevemente quién es este Hermes y este Zeus. Los griegos tenían muchísimos dioses, pero básicamente había dos que eran los padres de todos, que eran Cronos y Rea. Y Cronos, había una profecía que decía que el hijo de Cronos lo iba a destronar. Entonces, cada vez que Cronos tenía un hijo con Rea, ¿qué hacía? Lo mataba. Algunos dicen que se lo comía. Bueno, la cuestión es que el hijo más chico se llamaba Zeus. Y Zeus llegó a ser el rey de los dioses. ¿Bien? Y se dividieron el gobierno de la humanidad entre Zeus, Poseidón y el Hades. ¿Tá? O sea, Zeus gobierna la tierra, Poseidón gobierna los mares y Hades gobierna el inframundo de los muertos. Hermes era el mensajero. Y bueno, hay un montón de dioses. Zeus se casó, algunos dicen que se casó con su hermana. La cuestión es que tuvo un montón de hijos, Afrodita, etcétera, etcétera. Bueno, eso era parte de la forma de entender el mundo de la gente que estaba allí. Entonces ellos interpretan esta sanidad en esos términos. Zeus y Hermes tomaron forma humana y han venido aquí. Entonces el sacerdote toma un toro, guirnalda, y van a ofrecerle un sacrificio. Ahora, ¿saben por qué Pablo y Bernabé les costó caer en cuenta de que estaban haciendo eso? A ver quién está atento a la lectura. Porque lo decía muy bien, Marianela. Te ganaron, Sergio. Porque lo decía en su idioma. Bien, lo decía en la lengua de ahí, en su dialecto. Entonces, imagínense Pablo y Bernabé que no entendían nada. Claro, cuando se dieron cuenta que trajeron el toro y van a hacer sacrificio, ahí les cayó la ficha y ahí reaccionan como reaccionan. Y ahí pasamos al acto número 3. Fíjense, cuando se dan cuenta de lo que están por hacer, en un acto de indignación dice que rompen su ropa y se largan en medio de ellos y le dicen, señores, nosotros somos simples seres humanos, lo que están por hacer es una blasfemia. Nosotros le estamos anunciando la buena noticia de que se tienen que apartar de estas cosas que son una necedad y tienen que creer en el Dios vivo. Y ahí Pablo y Bernabé, Pablo, que es Hermes, digamos, según ellos, el mensajero, Pablo habla de quién es este Dios. Y lo primero que dice es que este Dios es el creador. Este Dios es el creador. Dice, ustedes deben apartarse de estas cosas inútiles y volver al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me llama la atención. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, Dios hizo todo y gobierna sobre aquello que supuestamente estaba Zeus, Poseidón y Hades. Fíjense cómo el Evangelio confronta los ídolos de la cultura. Y este es un concepto en el cual vamos a profundizar al final. El Evangelio viene a destruir los ídolos de la cultura. Ahora, los que saben un poquito del pensamiento griego, el hecho de que Dios fuera el creador de lo que existe es algo contracultural, porque para el pensamiento griego la materia
era mala. Bien, Platón hacía una distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de las formas. Las ideas era el mundo perfecto y el mundo de las formas eran las copias. Entonces la creación era algo malo. El evangelio es contracultural, o sea, por donde fuera chocaba con las ideas. Por eso la gente quería entender lo que creían, ¿bien? Pero el evangelio chocaba. Y Pablo no solamente le dice que Dios es el creador, sino que Dios también es el que está dándole todo lo que ellos tienen. Dice, Dios, a pesar de que por un tiempo en el pasado los dejó estar y caminar según sus propias ideas, Dios no se dejó sin testimonio. O sea, Dios los viene bendiciendo día tras día. Dios le da la lluvia, que les permite a ustedes sembrar y cosechar, les trae alegría a sus corazones. O sea, le está diciendo, ¿se acuerdan? En una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en una de esas cartas, Pablo extiende esta idea de que Dios a través de la creación se manifiesta. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 1. Bien. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, son claramente visibles por medio de la creación. Es decir, Dios se muestra, ¿no? Dios se ha revelado. Ahora, Pablo y Bernabé, ¿los convencen a esta gente? No. Dice que a duras penas pueden impedir. O sea que terminaron haciendo lo que quisieron. ¿Tá? Le terminaron ofreciendo un sacrificio en honor a Zeus y a Hermes. ¿Le suena parecido a un evento? O sea, los seres humanos somos muy cabeza dura. ¿Es así o no? Somos muy cabeza dura. Por más que nos digan algo, vamos a terminar, si Dios no obra en nuestro corazón, vamos a terminar haciendo lo que queremos. ¿Cuántas veces Dios nos dice, mira, vos, esto tenés que hacer esto, esto y esto, y terminamos haciendo algo lo contrario? ¿No les pasa? Bueno, ahora, fíjense cómo termina la historia. Dice que vienen unos judeos, ¿no? Y los convencen de que Pablo y Bernabé básicamente son malos. ¿Y qué terminan haciendo con Pablo? Los terminan apedreando. A tal forma lo apedrearon que dice que la gente creía que estaban muertos. O sea, lo dejaron inconsciente. Fíjense qué fácil que cambia la gente de opinión. Hace un rato eran dioses y después lo agarraron a pedrada. ¿Les suena similar a algo que pasó unos años anteriores a esto? El día domingo de Pascua, Jesús, ¡Hosana! El que viene en el nombre de David, ¡Hosana! El hijo de David, domingo de Pascua, domingo de Ramos. Y el viernes, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¡Qué fácil! Que los seres humanos cambiamos de opinión. Esta es la historia. Bien. Ahora déjenme decir una cosa. La Biblia es un libro vivo. Y la Biblia nos habla a cada uno de nosotros hoy. Y lo que vamos a tratar de ver es lo que este pasaje significa para nosotros. Hasta acá ha sido una lección de historia. Bien, hemos aprendido lo que pasó, un poquito de los dioses griegos, quizá más confusión que claridad. Bien. Pero el punto principal es lo que significa para nosotros hoy. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice que la palabra es como una espada que expone nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces vamos a tratar de profundizar en lo que el Evangelio produce cuando choca la vida de una persona. Decíamos que el Evangelio confronta los ídolos de la cultura. Confronta los ídolos de la cultura. Y básicamente el pecado, podemos decir que es idolatría. Todo pecado tiene como su base idolatría. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Bien,
El pecado es la infracción de la ley, o sea, es desobedecer. Es cuando alguien te dice, no mientas, vos vas a agarrar y mentís. Cuando la Biblia dice, no codicies, vos vas y codiciás. Ahora, debajo de la desobediencia hay una motivación. Hay una razón por la cual yo voy y codicio, hay una razón por la cual yo voy y miento, hay una razón por la cual yo voy y robo. Martín Lutero decía lo siguiente, que cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es infringir el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Les voy a dar un ejemplo para que sea claro. Cuando yo miento y robo, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Dios o el dinero? El dinero. ¿Bien? Entonces, detrás de cada infracción de la ley hay una motivación debajo que muestra qué es lo más importante para mí. Si para mí lo más importante es Dios o esto o aquello. Y acá vamos al corazón de este pasaje. Hermanos, nosotros, cada ser humano, tenemos una razón por la cual vivimos. Quieras o no, vos te podés identificar como cristiano, te podés decir que sos ateo, pero todos al final de cuentas adoramos algo. Los que no son cristianos se adoran a sí mismos, adoran al fútbol, los días de domingo se juntan y ven los rastrojeros del año 60 y capaz que pasamos los días de domingo y decís, pero ¿cómo puede ser que se juntan a ver esta porquería del año 60, ¿me entendés? Los días de domingo generalmente es el día de la adoración. Los cristianos van a la iglesia, los que no son cristianos van al fútbol, van a pescar, hacen lo que en su día libre hacen, adoran lo que es más importante, ¿bien? Ahora, para nosotros, que estamos acá, como somos cristianos, tenemos un gran problema, que muchas veces nosotros profesamos adorar a Dios, pero en realidad, cuando desobedecemos, estamos mostrando que adoramos a otra cosa, ¿bien? Y acá está la clave. La idolatría, al final de cuentas, es la razón por la cual nosotros desobedecemos. Y quizá alguno de ustedes diga, oh, Manuel, ¿qué tiene que ver en la idolatría? Me hablas, pero si ahora no hay ningún culto a Zeus ni a Afrodita. No, pará un poquito, porque los griegos, cada dios de la antigüedad simbolizaba algo. Por ejemplo, Afrodita era la diosa de la belleza. Déjeme decirle, ¿acaso la belleza no es hoy en día uno de los cultos más importantes en el siglo XXI? Vivimos en la época, en el mundo, digamos, ¿cómo es? En la cultura selfie. ¿Está? A mí me da mucha gracia a veces cuando voy al parque, a veces hay unas chicas sacándose una foto, y ¿vieron la cara que hace la gente cuando va a poner una selfie? Hace, ¿viste? No se me rían, porque es así, ¿está? Hacen unas caras las chicas, así como así, y después la ven en la vida real y así, pero me está charlando, no tiene nada que ver lo que sale en la foto con lo que es en la vida real. ¿Bien? Vivimos en un mundo donde la gente adora diferentes cosas. San Agustín decía que detrás de cada pecado, la raíz del pecado son deseos o amores desordenados. ¿Bien? Detrás de cada pecado hay un amor desordenado. Les voy a dar algunos ejemplos. Estoy leyendo un libro de Tim Keller que se llama Dioses Falsos. Si quieren se lo puedo pasar porque es muy interesante. Primer ejemplo,
¿Está bueno amar a los hijos? Los que son padres acá, imagino, Sebastián, que amas a tu hija. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué sucede si mi hija es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra? El otro día nos juntamos con los chicos y hablábamos. Yo dije una frase que me tengo que desdecir. Yo dije, los hijos son lo que más alegría o lo que más tristeza te puede dar sobre la faz de la tierra. ¿Bien? De cierta forma es así. Nuestros hijos son una fuente de gran alegría y una fuente de gran tristeza. Ahora, si son los que más alegría y más tristeza nos dan en la faz de la tierra, es que nuestros hijos empiezan a ocupar un lugar que solamente debe ocupar Dios. A veces amamos tanto a nuestros hijos, los cuidamos tanto, hacemos tanto por ellos que terminamos ¿qué? Arruinándolos. ¿Conocen algo así? A veces los padres amamos tanto a nuestros hijos, hacemos tanto, ponemos tanta esperanza, proyectamos tanto a nuestros hijos, queremos que mi hijo sea la clase de persona que yo quería ser, que termino haciendo de mi hijo, lo termino arruinando, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque los ídolos prometen mucho, pero dan poco. Nos terminan destrozando. Voy a poner otro ejemplo que da Tim Keller en su libro. ¿El trabajo es importante? Por supuesto que es importante. Dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma. ¿Tá? El libro de Proverbios habla un montón de la importancia de la diligencia. Tenés que ser diligente, tenés que trabajar. Pero cuando el trabajo es más importante que mi familia, que la iglesia y que Dios, ¿qué pasa? Se transforma en un amor desordenado. Y el trabajo empieza a arruinar todas las cosas. Tengo un amigo, un compañero de trabajo que está separado y él le entregó la vida a su profesión y es excelente lo que hace, pero perdió su familia, perdió su esposa, perdió su hijo y ¿saben qué? Si sigue así, va a terminar perdiendo todo lo que logró en su trabajo. ¿Por qué? Porque los ídolos, en definitiva, nos terminan pagando mal. La Biblia, el apóstol Pablo dice que el problema del hombre es que en vez de adorar al Creador, adora ¿a quién? A las criaturas. ¿Bien? Ahora, es importante que entendamos esto. Dios es la fuente de todas las cosas buenas. De todas las cosas, todo lo bueno que tenemos, Dios nos lo ha dado. Cuando eso lo ponemos en el primer lugar, estamos cometiendo algo terrible porque en vez de amar al dador, nos enamoramos ¿de qué? De la dádiva. ¿Bien? Esto que les he dado, me gustaría que cuando vayan a su casa puedan reflexionar sobre estas preguntas. Este artículo se llama Radiografía de Preguntas o Rayos X. ¿Bien? El otro día me hice una tomografía. ¿Saben lo que es una tomografía? Alguien se hizo una tomografía. Una tomografía es cuando te meten en un lugar y te empiezan a sacar fotos por todos lados. ¿Bien? De adelante hacia atrás. Cuando te sacan una tomografía no hay forma de esconder nada. Sale pero hasta lo más chiquitito que vos tenés. ¿Bien? Bueno, la Biblia es así. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios expone, dice, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Ahora, me voy a adelantar un poco el material que tienen aquí. Hay algunos verbos que nos van a ayudar a entender cuáles son nuestras motivaciones. Vamos a empezar. Lo vamos a decir en forma de oración. Señor,
yo en ti confío. Señor, yo en ti me refugio. Señor, yo te temo a ti. Señor, yo te amo a ti. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, cuando estamos todos preocupados porque el dólar se fue o se está yendo terriblemente, cuando hay inflación, digamos, ¿en qué confiamos? ¿En qué nos refugiamos? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En las ideas de la libertad? Nuestra esperanza está en algunos dólares que podamos haber ahorrado. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En qué nos refugiamos? ¿Se dan cuenta cómo estas preguntas van reflejando nuestro corazón? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Ustedes saben, el tiempo, la forma en que usás el tiempo, es lo que refleja qué es lo más importante. Yo me acuerdo cuando estábamos de novio con mi señora, yo hacía todo lo posible para pasar tiempo con mi señora, de novio y después de casado también. Amén, dice Germán. Bien. El tiempo refleja lo que más, lo que más amás, vos querés pasar tiempo con eso. Ahora, si yo, qué sé yo, no sé, de lunes a viernes estoy fuera de mi casa y llego un ratito, hola mi amor, besito de marido, así, de lejos, ¿me entendés? Chao mi amor, besito de marido, ¿tá? Tiempito, te amo mi amor. ¿Qué pasa en realidad? Algo pasó entre el noviazgo y el casamiento, o sea, pasaron cosas, ¿tá? Como dice la gente. ¿Bien? Hay algo que pasó. A ver, un consejo para los matrimonios. Cuando el marido no llega contento al hogar y no tiene ganas de volver a la casa, hay un problema. O son los chicos o es la relación marido-mujer. ¿Tá? Pero un matrimonio que anda bien, tienen que tener ganas de estar juntos. ¿Tá? El tiempo demuestra qué es lo más importante para nosotros. ¿A qué cosas les tenemos miedo? Porque el amor y el miedo son dos caras de la misma moneda. Las cosas que más amamos son las mismas cosas que más tememos perder. ¿No se dieron cuenta de eso? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Que el Evangelio nos confronte. Porque saben que si nosotros no vivimos esta realidad, vamos a vivir siempre sin una sensación de propósito. Nuestros corazones siempre van a estar vacíos. San Agustín dijo, Señor, tú nos has hecho para ti. Nuestro corazón, tú nos has hecho para ti. Y nuestro corazón anda triste y vagante hasta que no encuentra reposo en ti. ¿Por qué? Porque todas las cosas que seguimos, estos ídolos que naturalmente seguimos, siempre nos van a defraudar. Siempre nos van a defraudar. Ahora, déjeme darle, y ya terminamos, déjeme darle un ejemplo práctico. Vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Jesús expone la idolatría, o sea, las cosas que son más importantes, y empieza a corregir. Y acá hay un concepto que creo que es importante. Jesús, esto que estamos hablando no es para que volvamos a casa diciendo qué terrible que soy y nos empecemos a golpear el pecho. Sino, por el contrario, es la gracia de Dios que está reorientando nuestros corazones.
A ver, yo creo que ninguno de ustedes quiere vivir como un miserable. ¿O sí? O sea, queremos vivir una vida alegre y llena de propósito. Bueno, las cosas primero tienen que estar en primer lugar. Jesús, cuando hablaba en el Sermón del Monte, lo primero que hace es exponer la idolatría, exponer lo que está mal, lo que está primero, lo que compite. Fíjense, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Jesús dice, usted tiene un solo corazón, hay un solo asiento en ese trono del corazón, o está Dios o está el dinero. ¿Es claro? Clarísimo. ¿Qué es lo que sigue diciendo Jesús? Dice, por lo tanto, le digo, no se preocupen. A ver, ¿Jesús no conoce que estamos preocupados por la devaluación del peso? Sí sabe. Sí lo sabe. Por eso a sus discípulos le dijo, miren, no pueden servir a Dios y la riqueza. Hay cosas que tienen que poner primero. Y Jesús le dice, miren, presten atención a las aves a las aves. Las aves no trabajan, sin embargo, Dios las alimenta. Y después le dicen, fíjense las flores silvestres. No trabajan ni hilan, sin embargo, nadie se ha vestido tan hermoso como ellas, ni siquiera el rey Salomón. Y Jesús termina este pasaje reorientando el corazón de los discípulos. Fíjense lo que dice el versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, no es que Jesús no está preocupado por nuestras necesidades. Por supuesto, pero quiere que tengamos un corazón ordenado. ¿Alguna vez hicieron ese experimento donde hay piedras grandes, piedras medianas y arena? ¿Lo vieron? Y hay que meterlo en una cajita. ¿Lo vieron o lo hicieron? Bueno, es muy sencillo, digamos. Para que todas las cosas puedan entrar en la cajita, tenés que meter primero ¿qué? Las piedras grandes, luego la mediana y luego la arena. Bueno, así en la vida. Primero, ¿quién es primero? Dios. Si Dios no está primero en tu vida, ¿qué vas a terminar viviendo? De las migajas. Vas a terminar viviendo de una forma que no es la correcta. Dios debe ser lo primero. Déjeme darle un ejemplo por si por ahí todavía no, porque es un concepto quizás nuevo para muchos. Había una chica que era adolescente, esta historia la escuché del pastor Timothy Keller, una chica que era adolescente y bueno, se junta a hablar porque la cuestión estaba triste, la chica, y el pastor empieza a hablar de todas las verdades de la fe, y le empieza a hablar, mirá, que Dios te ama, que Dios te ha bendecido, que Dios te ha declarado justa, que Dios esto, que Dios aquello, ¿tá? Y la chica, viste, los adolescentes son muy sinceros. Y la chica en un momento le dice, pastor, está todo bien con lo que usted me dice, pero ¿qué me sirve todo esto si los chicos, no hay ningún chico en mi colegio que guste de mí? Qué honestidad la chica, ¿no? ¿No? ¿Qué era lo más valioso para ella? ¿Lo que dice Dios? Lo más valioso era el afecto de los hombres. Ahora, quizás vemos el ejemplo de un adolescente y quizás a los adultos nos puede causar gracia, pero en la vida adulta, el afecto de un hombre o de una mujer, para la mayoría de las personas es lo más importante. Estar solo, para muchos lo viven como una condenación. ¿Se dan cuenta de la profundidad del corazón?
Entonces, hermanos, como conclusión, ¿qué vamos a hacer? Yo les invito a que vuelvan a su casa, lean este escrito y reflexionen. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cuáles son los ídolos de nuestro corazón? Voy a hacer una confesión. Porque esto que estoy diciendo es algo que lo estamos aplicando, o trato de aplicarlo primeramente a mí. El otro día tenía un día re complicado el día viernes. Tenía que hacer un montón de estudios y tenía las 8 tenis, que me encanta ir a jugar al tenis, pero ¿cómo coordinaba el tenis con el análisis de sangre y la tomografía que me tenía que hacer? Entonces la cuestión es que, bueno, tuve que hacer una muestra de 24 horas el día anterior. Quería hacer todo lo posible para que fuera todo bien y anduviera todo perfecto. Vamos a tenis, saco los numeritos, vengo todo bien. Voy a hacerme la tomografía, me hacen la tomografía. Antes de hacerme la tomografía le mando un mensaje a mi señora diciéndole que diga algo en el laboratorio. La cuestión es que mi señora no lee el mensaje y cuando salgo de la tomografía le pregunto, Sirle, ¿qué dijiste? Y Sirle no leyó el mensaje. Y de estos labios salieron palabras que no voy a pronunciar. Le herí profundamente a mi señora, cosa que tuve que pedirle perdón. En ese momento, lo más importante para mí era que se hiciera todo de acuerdo a mi voluntad. ¿Nunca les pasó eso? Yo creo que la mayoría de las peleas que tenemos entre marido y mujer son por esas cosas. Ahora, hermano, tenemos que tener un momento de decisión. El pueblo de Israel, cuando entraban a la tierra prometida, Josué, que era su líder, en un momento lo desafió al pueblo. Y les dijo, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. ¿Van a servir a los ídolos o al Dios real? Y esta decisión está al frente de cada uno de nosotros hoy y siempre. ¿A quién vamos a servir? Ojalá que la respuesta de cada uno de nosotros sea la que dijo Josué. Josué que dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Terminamos con una oración. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra que nos confronta, que nos expone, que muestra, Señor, los rincones oscuros de nuestro corazón. Te ruego, Señor, que por medio de tu gracia nos ayudes, Señor, a crecer y que podamos dejar de lado todos estos ídolos falsos, Señor, todas estas cosas que seguimos, que nos seducen, que creemos que son lo más importante, pero en definitiva nos conducen a tristeza, Señor. Te ruego, Señor, que como cantábamos recién, podamos vivir de una forma tal que realmente podamos decir y vivir diciendo que tú eres grande para nosotros, Señor, que tú eres grande. ¿Y cuán grande eres tú, Señor? En el nombre de Jesús. Amén.